Buenas tardes a todos, gracias por venir aquí. Mi nombre es Marta Prieto, soy la fundadora de Editorial Colima, la editora de Willy, y es un proyecto que algunos ya sabéis que, en fin, involucra toda mi ilusión de días y algunas noches desde hace 8 años. La verdad es que estoy asombrada, ¿eh? Os tengo que decir que hoy he tenido un momento como de shock cuando he visto a tanta gente. Este auditorio es un reto, de un tamaño, ¿sabes? Al ritmo de convocatorias que damos todos, pues siempre es un desafío, un evento. Y la verdad es que he tenido ese momento de shock, de vértigo, de pensar que con un WhatsApp, un mensajito que os hemos mandado, literalmente lo habéis dejado todo, habéis dejado el trabajo, habéis dejado vuestras familias, vuestras actividades de ocio, vuestro descanso, el tiempo no abunda y estáis aquí. Entonces he tenido ese momento de, Dios mío, ¿eh? ¿Y ahora qué? O sea, esta gente, hay que hacer algo que esté a la altura de sus expectativas, ¿no? Y yo quiero daros las gracias por vuestra inmensa generosidad. Entonces, en ese momento, ya os digo, de vértigo, pues he recurrido a la magia. No suelo, pero en este caso he pensado que necesitaba un apoyo extra. Entonces he entrado, me habéis visto ahí trajinar y tal, he entrado a un cuarto que hay por ahí, he cogido mi talismán, que para los que no está un poco lejos, es un cuarzo, a todos los efectos una especie de kriptonita de Superman, y le he pedido ayuda. Le he dicho, mira, no podemos ponerle solo el vídeo que estaba preparado, parece un poco pobre. Habrá que inventar otra cosa, pero no sé qué. Realmente este tema me está superando. Y la verdad tengo que deciros, os va a sorprender, pero se ha aparecido un genio. Se ha aparecido un genio y me ha dicho, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si, en compensación, haber hecho el esfuerzo de venir y estar aquí, además todos con cara de alegría, damos respuestas a algunas de las preguntas que ha tenido la humanidad a lo largo de toda la historia? Desvelamos las claves de muchos de los enigmas que responden a esas cuestiones de por qué y para qué estamos como especie humana en la Tierra. Quería seguir y le he dicho, pero genio, ¿tú puedes hacer eso? Y el genio me ha contestado, tú déjamelo a mí. He flipado. Entonces me he quedado en un momento de, yo creo que, ¿sabes? En fin, me ha pasado algo aquí, me da un golpe en la cabeza. Es más, he pensado que me había desmayado y había soñado esto y, ¿sabes? Cuando he vuelto en mí, he salido del cuerpo, entonces me he encontrado con un montón de libros ahí fuera. Digo, joder, de verdad ha pasado algo, ¿no? Hay unos libros aquí, los versos de Pandora. He visto una tarjeta en los libros. Pone, regálales los libros. Postdata, solo cóbrales los gastos de transporte, 40 euros. Entonces ya me he quedado. Entonces, como me ha parecido tan increíble y no me ibais a creer, le he dicho al genio, por favor, que viniera él y os lo contara en primera persona. Gracias a todos. Hola, soy Willy, el autor de los versos de Pandora. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todos los amigos que habéis venido hoy aquí a demostrar vuestro apoyo, pero sobre todo también quiero agradecer a todos aquellos que no me conocéis tanto, que no me conocéis nada, que habéis venido quizá impulsados por una intuición de que esta novela puede ser algo distinto, de ofrecer algo más. Pues en mi opinión, así es. Entonces, sin más, os voy a intentar presentar de qué trata, qué son los versos de Pandora. Yo creo que cualquier obra que le llegue a uno dentro tiene que cumplir 3 requisitos. Una, que sea un desafío, nos produzca un desafío intelectual, que nos toque el corazón y nos mueva, nos haga latir, pero también que deje un significado en nuestras vidas, que sirva para algo. Y básicamente es lo que quiero tratar en los versos de Pandora. También comentar que, bueno, hay muchas novelas que hemos leído todos a lo largo de la vida en las que siempre se plantea que hay una persecución de alguien que ha encontrado un misterio. El misterio al final siempre acaba hundido, quemado, destruido o enterrado. En esta novela no. En esta novela, bueno, he seguido una estructura un poquito distinta. Y el misterio en el que vamos a tratar, que ya os lo contaré luego un poquito más a fondo,
se desvela en toda su profundidad. Básicamente es una novela histórica con dos tramas paralelas, una en el siglo XII y otra en el siglo VI a.C. Ya os estaréis preguntando qué tienen que ver el siglo XII y el siglo VI a.C. Pues ya lo veréis. Los personajes de la novela son ficción, pero todos los hechos, los acontecimientos y, digamos, los personajes históricos que aparecen y las acciones que hacen, pues están totalmente documentados. En el siglo XII se plantea un recorrido por todo el Mediterráneo, lo cual no es como ahora. Entonces, un recorrido por el Mediterráneo implicaba conjugar desde los cristianos en la península, el Islam en el norte de África, hasta los vikingos, en fin. Y en el siglo VI el recorrido es realmente pues, por todo el mundo, ¿no? Y como he dicho antes, todo gira en torno a desvelar un misterio, que es el poder del nombre de Dios, que bueno, ha sido resultado de muchísimos años de investigación, y luego os iré contando un poquito más y ya veréis pues, coincidencias interesantes. La novela, como habréis visto, consta de 2 tomos. Marta y la editorial decidieron hacerlo así porque pues resultaba mucho más manejable para aquellos que les guste leer en formato de papel y físico. A mí, yo, por ejemplo, prefiero el papel. En formato electrónico pues no es tan relevante, pero quisimos hacerlo así. Son 2 tomos, quiere decir que no hay tomo 3 ni tomo 4, es decir, con el tomo 2 se acaba, ¿vale? No es una sucesión infinita, no es una serie, es una obra completa. Y de hecho, pues entrelaza varias tramas, cada una de las cuales se podría desarrollar como una novela independiente en sí misma. Pero bueno, lo que quiero decir es que, desde luego, como habréis visto, esto es para quien les guste leer, les guste la historia y les guste el misterio. Yo, estudiando la historia, me he dado cuenta de una cosa, es que la historia, cuando la leemos, parece que es completamente sólida, que las cosas son así, como se cuentan, y realmente cuando uno empieza a bucear y a documentarse en mucho más detalle sobre momentos históricos, pues es como un colador, ¿no? que está lleno de huecos, pero huecos tremendos. Y si reflexionamos nos podemos dar cuenta de que no puede ser de otra manera. Incluso hoy en día, en nuestro presente, con todas las noticias que circulan a nuestro alrededor y teniendo un nivel de información altísimo, realmente tampoco nos enteramos de qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué es lo que a lo mejor pasó y qué motivó muchas de las cosas que han movido la historia en el pasado? Algunas cosas curiosas, por ejemplo, es que me di cuenta de que los egipcios realmente no eran... todo su culto a la muerte no era la muerte, sino que eran unos expertos en el mundo de los sueños. Que los mandamientos de Moisés no se dividían en 5 y 5, sino en 4 y 6. La cábala, esto bueno, ya está documentado, pero para quien no lo sepa, realmente se empezó a compilar en España en el siglo XIII. O sea que la meca de la cábala está aquí. Y luego, por ejemplo, los templarios, que es curioso, mucho se ha escrito y se escribe sobre los templarios, su poder, su riqueza, pero muy poco se sabe sobre sus orígenes, ¿no? ¿Por qué se insiste tanto, que es algo que siempre se dice, por qué 9 caballeros templarios durante 9 años se quedan ahí de alguna manera recluidos en la explanada del Templo de Jerusalén? ¿Y por qué su gran éxito frente a otras órdenes? Ahora los templarios pues tienen su renombre, pero entonces eran uno más de los muchísimos órdenes e iniciativas que había en esa época. En la novela se plantean algunos descubrimientos históricos interesantes e inéditos y algunas interpretaciones curiosas. Una de ellas, por ejemplo, pues es el significado de los canecillos de una ermita que hay en el río Lobos, que la propia revista Año Cero, en su edición digital, pues le mandamos un borrador, un boceto del primer artículo y lo han sacado en portada, ¿no? Está ahora mismo en portada de Año Cero en la edición digital.
Bueno, os voy a contar por qué elegí el siglo XII. Pasaron muchas cosas en el siglo XII. Casi se unifican Castilla y Aragón, como luego ocurrieron con los reyes católicos. Se creó el camino francés, que conocemos del Camino de Santiago ahora. Portugal se separa de España. Y también es la época de la fundación de la Orden del Temple, de los templarios. Pero como digo, todo momento en la historia es fascinante, pero no hay nada que haga parangón a lo que ocurre en el siglo VI a.C., porque ahí, en un espacio de 50 años, en todo el mundo coexisten una serie de personajes que todavía hoy, pues casi 25 siglos después, siguen marcando la pauta de la cultura en la que vivimos, ¿no? Entonces hablo desde Buda, Lao Tse, Confucio, Sun Tzu, el del famoso arte de la guerra, Zaratustra, el imperio persa, Pitágoras y los 7 sabios de Grecia. Uno de ellos fue Solón, que fue el que inventó la democracia, o sea que también coincidió en aquella época. Se reconstruyó el famoso templo de Jerusalén. Y en la India se recopilan los Upanishads, que son los textos místicos de la India, que, bueno, quien los conozca pues sabe que se consideran filosóficamente como de las cosas más grandiosas que se ha escrito en la humanidad. Y esta novela plantea el hilo conductor. El título es curioso, la combinación de los versos de Pandora, por un lado la caja de Pandora que despierta un poder inusitado, y los versos porque, bueno, obviamente no es un libro de poesía, porque no hay quien se tragase semejante 2 tomos de poesía hoy en día, para eso hay cosas maravillosas ya escritas. Pero los Upanishads, por ejemplo, en los que luego se inspira desde Osho hasta bueno, pues todos los gurús que hay hoy en día, sí explican cómo el lenguaje resulta insuficiente para explicar y transmitir el conocimiento. Y entonces consideran que el arte, incluso la poesía, la pintura, la escultura, pues son las mejores formas para intentar aproximarse a transmitirlo. El poder del que estamos hablando es el poder del nombre de Dios. Y ahora aquí os diré una cosa. Pues hay gente que me ha dicho, pero no cuentes cosas de la novela, que para eso se la tienen que comprar. Y yo he pensado, digo, pues mira, no. Quien se molesta en venir a una presentación, vamos a hacer que la presentación resulte enriquecedora, al margen de que compren o no compren la novela. En mi opinión, esto es como cuando a alguien le enseñan una foto de París o de Praga y le muestran pues, los monumentos que hay allí. Eso, bueno, pues sabes que existe, pero no se compara en nada a la experiencia de poder pasear o visitar o vivir en aquellos lugares, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo. Esta matriz que vemos aquí de numeritos, digamos que es la esencia del misterio. Así a simple vista pues, no parece mucho. Y ahora voy a hacer una afirmación osada y atrevida, que es esto. O sea, por un lado, esta matriz es el común denominador de todos los números hasta el infinito. Y por otro lado, el nombre de Dios emana de esta matriz de números. Para eso está la novela. Pero bueno, vamos a ir analizándola un poquito con una serie de coincidencias curiosas para que vayáis viendo. Por un lado veis que si la dividimos por la raya que está, son como 2 manos. Lo que está arriba es como más o menos lo que está abajo, como si fuese un reflejo en diagonal, ¿no? Otra coincidencia curiosa, aquí lo veis todo de forma más sencilla, que se puede ver, es lo siguiente. Todos los números centrales siempre suman 9. Solo hay 4 nueves, pero todas las líneas centrales siempre suman 9. No solo las líneas centrales, sino las propias paralelas suman 9. Curiosamente, el Tao Te Ching que escribió Lao Tse fueron 9 por 9 versos, es decir, 81 versos. ¿Vale? Y este 9, que está así aparentemente escondido en la propia matemática intrínseca de esta matriz, es como el Tao, ¿no? Por un lado es el camino del centro, pero no está en el centro. Está en todas partes, pero no está en todas partes. Bueno, en fin, no me voy a profundizar en cada uno de los episodios, porque si no, hoy no cenamos.
Curiosamente, para que veáis que lo del tema de los números no solo lo digo yo, sino que en el propio Tao Te Ching pues dice que el Tao nació del 1, del 1 al 2, del 3, etcétera, etcétera. Las cifras realmente que configuran los números son líneas de energía, es la representación de líneas de energía. Pero bueno, esto es un detallito que también apareció. Otra cosa curiosa. Si os fijáis, estas dos líneas que están marcadas con las flechas son las únicas que solo tienen 3 cifras. El 3, el 6 y el 9. Todas las demás tienen toda la serie desde el 1 hasta el 8. Entonces, esto nos daría una manera de dividir pues esto en bloques. Pues, bloque con todos los números completos, bloque solo con 3 números, con todos los números. No sabríamos qué bloque es correcto o incorrecto. Podría ser el de arriba correcto, el de medio no, el de que separa así, el otro no. La combinación de todo esto daría 8 posibles combinaciones que curiosamente pues, coinciden con los trigramas que componen el I Ching. Y curiosamente la combinación de los 8 trigramas del I Ching coincide exactamente con todas las posiciones de los números de esta matriz. Entonces, bueno, pues es otra curiosidad más. Aquí va otra. Si de repente decidimos mirar a los números en lugar de consecutivamente, sino como de forma concéntrica, haciendo pues, cuadraditos, llegamos a una conclusión curiosa. El círculo exterior tiene un total de 28 cifras, que sumarían 28 sería en cábala 2 más 8, 10, que sería 1. El segundo cuadrado serían 20 cifras, que sería 2. El tercero 12, que sería 3. Y el cuarto 4. Y esto nos daría exactamente la tetractis pitagórica o la estructura de una pirámide. Bueno, es una coincidencia más de otras que luego iréis viendo. Y aquí otra también muy curiosa para algunos que yo sé que son astrólogos, que han venido hoy, y es que los propios signos del zodíaco se definen, están definidos en esta estructura, ¿no? Los signos del zodíaco se dividen en 3 tipos, que son cardinales fijos y dobles. Podríamos decir que cardinales son los 9 que están en la esquina, los fijos el 3 y el doble, pues el doble de 3, que es el 6. Y se combinan con los 4 elementos, que al fin y al cabo es pues, el aire que está arriba, el agua que cae para abajo, la tierra que está abajo y el fuego que sube para arriba. Y curiosamente, pues, cuando combinas pues, las distintas estructuras de elementos con sus características de fijo, cardinal y doble, pues sale exactamente el zodíaco, ¿no? Pero no solo eso. Bueno, esto simplemente para que veáis que cuando he mostrado la matriz de números tiene muchísima más enjundia de lo que parece. Y estos son pues, pequeñas pistas que a lo largo del libro pues, se tocan de forma más interesante, ¿no? Si vemos aquí teníamos en el centro lo que era la matriz los números, los signos del zodíaco. Aquí tenemos que todo esto son pares, aquí también son pares, aquí impares y aquí impares. Lo cual nos daría una estructura de equinoccios y solsticios. Equinoccio, que quiere decir que son pares, es decir, que es igual a un lado que al otro, y solsticio al revés. Y arriba, los números van del 1 al 8, decrecen, vuelven a crecer y vuelven a decrecer. Exactamente igual que las fases de la luna, los equinoccios, los solsticios y todo esto. Bueno, eso era simplemente pues, por daros un pequeño aperitivo de la parte del misterio. La parte de historia no me voy a poner a contarla porque es larguísima. Analizando el tema de lo del nombre de Dios, una de las primeras cosas que uno piensa es, vale, pero el nombre, pues, ¿cómo se dice el nombre? ¿Vale? ¿Lo digo en chino, en esperanto, en español, en inglés, en francés o cómo? Y realmente no. Hay un idioma universal que todos hablamos y todos conocemos, que trasciende las palabras. Nuestro inconsciente lo habla y, de hecho, pues yo creo que atrae las experiencias necesarias para que nuestra consciencia aprenda.
Es un idioma que es difícil de describir, pero vamos a intentarlo, ¿no? Es resultado de una combinación de 4 dominios: el camino de la mente, de las emociones, de los sueños y del cuerpo. En esta novela hay varios personajes, cada uno se embarca y hace todo un proceso evolutivo en el que muestra cómo es capaz de dominar cada uno de estos dominios de una forma completamente natural y es decir, sin tener ninguna capacidades especiales, simplemente pues, haciendo pues, los procesos interiores que cada uno de nosotros hemos hecho, ¿no? El objetivo es retomar el control de nuestro ser, ¿no? Para ello hay que conseguir, por un lado, el dominio de la mente. La mente, quien se haya atrevido o intente practicar la meditación, se dará cuenta pues, que es bastante indómita, que se dedica a pensar lo que le apetece y no lo que uno quiere, que los carruseles de pensamiento pues, son su arma preferida. Pero realmente la mente no alberga mala intención, o sea, simplemente hace su trabajo, que es pues, tratar de analizar todo lo que nos está ocurriendo a nuestro alrededor. Hay que saber dominar la mente para poder pronunciar el nombre de Dios. Por otro lado, la emoción. Emoción es energía en movimiento. Y realmente este es el vocabulario de nuestro inconsciente, es la manera en la que todos los seres vivos se relacionan entre sí. Si nosotros tenemos un perro, un caballo, un animal o incluso cualquier persona con la que nos relacionemos, al margen de lo que nos digamos, la comunicación ocurre espontáneamente a través de las emociones, ¿no? Hay una serie de reglas que cumple pues, las emociones en el inconsciente. No voy a ponerme ahora a detallar todo esto porque los personajes ya os mostrarán de una forma más gráfica pues, cómo cada uno a lo mejor ha hecho su trabajo. El objetivo es, cuando digo dominar, no es controlar las emociones, es decir, que si yo me cabreo un montón, digo, pues me aprieto los dientes y no digo nada. No, el dominio de las emociones implica ser libre interiormente de no estar condicionado por las emociones que cada uno tiene. Otro mundo curioso es el de los sueños. De aquí yo aprendí bastante de los egipcios. Nosotros, es interesante, tenemos 2 palabras casi para lo que es el mundo trascendental, ¿no? Llamamos el alma y el espíritu y ya está. Los egipcios tenían 9 palabras y cada una tenía además pues unas características y unas peculiaridades y unos usos completamente distintos. Hay varios tipos de sueños y varios niveles de sueño, que yo tampoco quiero ir leyendo lo que pone el PowerPoint porque al que le interese lo va leyendo y ya está, ¿vale? Y por último, el cuerpo. El cuerpo hay que tener en cuenta que alberga su propia inteligencia. Y el cuerpo trata de hablarnos, ¿vale? Por eso muchos habréis conocido de las enfermedades psicosomáticas, cómo pueden constituir incluso un lenguaje, ¿no? Aquí he puesto yo un ejercicio que es, pues, por ejemplo, sonreír, ¿no? Yo lo voy a hacer, pero lo que pasa es que si lo hago mucho no puedo hablar. Entonces, o me callo y sonrío o hablo y continúo. Pero es curioso, si sonreís y os esforzáis por mantener la sonrisa, aunque no os apetezca durante un ratito, pues veréis cómo ese hecho de que el cuerpo esté sonriendo acaba afectándoos interiormente y hace que os cambie el estado de ánimo. Lo cual quiere decir que tanto monta tanto, es decir, el cuerpo sobre la mente como la mente sobre el cuerpo. Todos hablamos estos lenguajes, unos en mayor o menor medida, es decir, a uno se le da mejor unas cosas, a otros otras, pero todos debemos dominar estos lenguajes en cierta medida. Es como una gran orquesta, ¿no? Y he puesto este ejemplo de que estos dominios son como las vocales. Podamos hablar salacala a, pero se entiende mejor que entiende les bequeles. Si quirimis quinistriminsigilli y intindirsi. O nos orrosgomos o col monsojo no son tondo. Un tundudu, ¿vale? Entonces,
queda claro cómo tratar de centrarse solo en uno de esos dominios pues hace que la comunicación pues sea un poquito más parcial. Como he dicho, los personajes de esta novela nos enseñarán de una manera pues, propia, con sus caminos, su recorrido, lo cual pues quienes ya han leído la novela y os agradezco los mensajes que me habéis ido mandando de lo enganchadísimos que estáis, pues ese es el objetivo, ¿no? Y esto es buena parte de lo que trata el tomo 1. Entonces, vamos a ver ahora el tomo 2 un poquito. No es que esté dividido así, pero bueno, yo lo he dividido así por intentar justificar la presentación. Antes he mencionado sobre el tema de los 10 mandamientos. Vamos a imaginarnos que estamos en un colegio lleno de niños jugando, gritando, y hay un profesor que está vigilando que tiene unas instrucciones muy claras. Punto 1. Dejar interactuar a los niños libremente, que aprendan de sus propias experiencias y velar por sus necesidades específicas si se lo piden. Es decir, si tú no le dices nada al profesor, pues el profesor pues, pensará que estás bien. El patio, por otro lado, pues es toda una marea, como veis, de gritos, risas, llantos, sin parar, de forma que se crea como pues, un ruido general en el que dices, ¿y cómo podemos captar la atención de este profesor, ¿no? Una de las maneras sería pues, gritar más fuerte. Vamos a ver quién grita más fuerte y conseguiríamos que funcione. Pues igual si gritamos suficientemente fuerte, nos puede mirar el profesor, pero eso no quiere decir que nos entienda. De hecho, pues igual intenta interpretar lo que nos ocurre en función del contexto, en función de su perspectiva, lo cual no quiere decir que la perspectiva del adulto, aquellos que tenéis niños, pues sabéis perfectamente que pues la perspectiva del niño y la del adulto son radicalmente distintas. Y muchas veces al final pues todo se resuelve con un poquito de consuelo y de cariño, ¿no? Otra de las estrategias pues sería pues empezar a levantar la mano. Oiga, que quiero decir algo, por favor, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Esto es delicado porque, claro, también si hay mucha gente levantando la mano y no nos dan turno, pues al final uno pues, puede perder la esperanza, ¿no? ¿Cómo levantamos la mano? Pues en este idioma que yo estaba diciendo es mediante la impecabilidad espiritual. Quiere decir que tenemos que tener un comportamiento coherente con nuestras creencias, ¿vale? Sea lo que sea que creamos, debemos ser coherentes con ello. Yo no puedo decir que amo a los animales y luego pues andar dándoles patadas, pues eso sería incoherente. Y los 6 últimos mandamientos, como dije, pues son ejemplos claros de pues cómo conseguir esta impecabilidad en cierta manera. Pues oye, no mates, no robes, no engañes, no hagas picias, etcétera, etcétera. Otra fórmula, otra estrategia podría ser el peloteo, ¿no? Pues intentar acercarse y estar ahí alrededor del vigilante, haciéndole servicios o lo que sea. Y esto, por ejemplo, pues es quizá el objetivo del esoterismo, la cábala, incluso la vida religiosa. Y funciona dependiendo del propósito. Aún así hay que tener cuidado porque imagínate que de repente te escuchan. Pues, ¿qué dices? ¿Sabes? Dice el profesor, venga, ¿qué? Ah, pues venga, te estoy haciendo caso, dime qué. Será para algo importante, no será para una tontería. Se te ha acabado el chocolate o algo así. El punto al que quería llegar es que realmente todos nosotros somos niños en el patio de un colegio, por muy mayores que nos creamos. Para pronunciar el nombre de Dios, de alguna manera, lo primero que habría que hacer es levantar la mano y decir, bueno, pues Señor, disculpe, ¿no? La impecabilidad espiritual que he dicho antes determina el grado de seriedad con la que nos escuchan. Es decir, si somos siempre unos bandarras, pues no nos van a hacer caso y no nos van a creer o considerar lo que sea que estuviésemos pidiendo. Y luego la potencia de nuestra petición depende de las instrucciones que dan los 4 mandamientos. Pero vamos a releer los mandamientos de una forma un poquito distinta, ¿no? Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. De una manera sería, confiarás en el criterio del profesor. Es decir,
pues si el profesor te dice, mira, pues por aquí no, por allí, pues deberás confiar en eso. No pronunciarás el nombre de Dios en vano, no molestar para vanidades, gracias. Santificarás las fiestas. Hay que elegir el lugar y el momento adecuado para pedir las cosas. Esto se conecta mucho pues, con muchos lugares especiales, momentos mágicos a lo largo del año, donde pues, nuestra voz se escucha con más potencia. Y honrar a nuestro padre y a nuestra madre quiere decir ser agradecido por la vida que nos han regalado, porque al final la vida es un regalo. Y también en muchas culturas consideran que hay una cadena de amor que une los linajes de los antepasados, donde no hay nada más fuerte que el amor de un padre por los hijos y que un hijo por los padres. Y esta cadena pues llega hasta el infinito, ¿no? Y es la mejor manera de alcanzar, de llegar a pronunciar el nombre de Dios. Aquí un punto al que quería llegar, y es que por mucho que yo cuente todo esto, por eso antes cuando me hacían la crítica dices, pero no te pongas a contar este tipo de cosas. Digo, como he dicho antes, pues quiero que ya que habéis venido, pues que la conferencia pues sea interesante, no sea simplemente hablar de la novela. El conocimiento no es algo que se estudia, se experimenta, ¿vale? Esto sería como tratar de hablar de un orgasmo, ¿vale? Pues uno lo puede haber sentido, uno puede tratar de hablar de ello, de definirlo, de describirlo, pero eso no quiere decir que yo le pueda estar transmitiendo por muchas cosas que diga lo que yo he sentido a la otra persona. Le puedo estar transmitiendo una idea bastante aproximada, pero no le puedo transmitir lo que yo he sentido. Con el conocimiento pasa lo mismo. Lo que sí puedo es, a lo mejor, ayudar a la otra persona a conseguirlo, ¿vale? Y para quienes, bueno, pues hayáis leído muchos libros en estos temas, lo que sí os quiero decir es que, al margen de que sea el autor, esta novela sí es muy novedosa. O sea, muchas cosas que se tratan y que se explican son completamente inéditas y que, bueno, pues al margen de que os guste más o menos, por lo menos os van a asombrar. Por recapitular, vamos a ver. Los versos de Pandora. Una novela histórica, extensa y bien documentada. Desvela el poder del nombre de Dios en detalle. Sus personajes se embarcan en distintos caminos para comprender el lenguaje universal en el que se pronuncia el nombre de Dios. La aventura de sus vidas emula experiencias que tratan de acercarnos al conocimiento, como en una iniciación. Y los acontecimientos transcurren por hechos históricos sin mermar la capacidad de entretenimiento de la novela. Eso sí me parecía muy importante, por eso también lo he escrito en forma de novela, porque creo que hoy en día que vivimos en el mundo, en la era del entretenimiento, pues tiene que ser importante ser capaz de explicar las cosas entreteniendo, porque si no, lo primero es que nadie nos escucha. Entonces, bueno, llegados a este punto, que habéis visto que, bueno, pues la temática es interesante, aquí quedarían como tres preguntas, en mi opinión, tres grandes preguntas sin resolver. Primera, ¿de dónde ha salido esta matriz numérica? Porque yo he hablado de ella, la he puesto aquí y dices, vale, pero ¿esto de dónde ha salido? Me puse ahí a poner números, a ver cómo encajaba todo. Bueno, de cómo se llega aquí es de lo que trata un trocito de la novela, no toda la novela trata de esto, pero sí os quiero dar unas pistas. 1 más 1 es igual a 2, pero 2 unos no son lo mismo que un 2, aunque 1 más 1 sea igual a 2, ¿vale? O 3 unos, aunque sumen 3, no son lo mismo que un 3, y así sucesivamente. Esta matriz es el común denominador de todos los números, como he dicho antes, como ya dije que era una afirmación muy osada. Ahora vamos a la otra afirmación. ¿Por qué afirmo que esta matriz es el nombre de Dios? Y voy a usar un poco la cábala, que son los expertos en el nombre de Dios, pues para responderlo, ¿no? El nombre de Dios, las letras de la cábala, cada una simboliza un número, pues sumaría 26, que sería 2 más 6, 8. Curiosamente, el versículo 26 del Génesis dice:
hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y como veréis, la matriz pues realmente es de 8 por 8. Entonces ya tenemos aquí la primera coincidencia. Pero os pido que os fijéis en este rectángulo, en este cuadrado que está en el centro, que pone 7227. El nombre de Dios realmente no es un nombre, es un conjuro, es una invocación. Según los cabalistas, realmente pues como se pronuncia es que se dice una letra, luego se dicen 2 letras, se dicen 3 letras y finalmente se dicen las 4 letras. Cuando sumamos la numerología de las 4 letras nos da 72, ¿vale? Que es justo el número que está en el centro de la matriz. El número del hombre, que es Adán, suma 45. Y es muy curioso, cuando se le aplica al 45 se multiplica por 1.6, que es el número de oro, el número phi, el número que de hecho desemboca en lo que se llamaría, lo llaman el ojo de Dios, esta espiral así basada en el número phi. Pues 45 por 1.6 da exactamente 72. Y el Génesis es muy curioso porque, como he dicho antes, el versículo 26 dice: y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pues en el versículo 27 dice otra vez: y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. No será porque se le había olvidado que lo había escrito antes a quien escribió el Génesis, sino porque realmente pues, quería resaltar la importancia del 26 y del 27. La diferencia del número del hombre, 45, más 27, la imagen y semejanza de Dios, es 72, el número de Dios. Pero aún voy más lejos todavía. O sea, ya hemos visto que coincide el número simple de Dios, que es Yahvé, el número de Dios compuesto, que es el verdadero número de Dios, que suma 72. Pero los cabalistas dicen que el verdadero número de Dios, donde reside todo su poder, es el 216, que es 3 veces 72, o 6 por 6 por 6. Cualquiera de las dos fórmulas vale. Y ahora vamos a ver una cosa curiosa. Antes vimos que las líneas que no tenían todos los números, las que solo tienen 3, 6 y 9, donde realmente se configura el zodiaco, que es algo que afecta y define la personalidad de las personas, pues curiosamente estas líneas suman 45, que es el número del hombre. Cuando digo hombre, es hombre y mujer. De hecho, hay 2 líneas porque el hombre o la mujer, su complementario es el hombre. Y antes vimos cómo la matriz esta, si la partimos por la mitad, es completamente complementaria una parte de la otra. Pero estas líneas de aquí suman exactamente 36, es decir, que cada par suma 72. Entonces, si le quitamos a la matriz el número del hombre y de la mujer, suman exactamente 216, que es el número que consideran en la Cábala, que además nadie sabe por qué es así ni de dónde sale. Pues aquí coincide exactamente sin ningún tipo de forzaje de ninguna manera. Bueno, estos son algunos de los pequeños apuntes o bosquejos que se tratan en esta novela, además de muchos otros. Y por último, la tercera pregunta es, pues, ¿quién soy yo y de dónde he sacado todo esto? Pues yo, como he dicho al principio, me llamo Willy, no pertenezco a ningún grupo, ninguna secta, ningún tipo de nada. Esto es resultado de mis investigaciones y punto. Y yo soy quien más tengo que agradecer y quien más ha aprendido haciendo todo este desarrollo y esta investigación. Y lo que he querido me he esforzado porque quería poderlo compartir. Y por eso pues, he trabajado en hacer y dejar esta novela, ¿no? Y quiero agradecer a Marta y a Editorial Colima por haber tenido, pues, por haber creído y haberse embarcado en semejante proyecto, porque arrancar con una novela tan extensa en 2 tomos, en un mundo hoy en día donde la gente cada vez lee menos, pues es un acto de coraje y de gran envergadura, ¿no? Así que muchas gracias. Quiero comentaros que yo no soy muy activo en redes sociales, quienes me conocen.
aunque seguramente pues tenga que empezar a pedir ayuda de alguien para que me ayude con estos temas, pero sí he creado una web que es la de nombrededios.es, donde hay un formulario donde se explica mucho más sobre la novela, ciertas cosas que he contado aquí en el PowerPoint, están aquí pues explicadas, y hay un formulario de contacto por aquella persona que quiera de alguna manera ponerse en contacto conmigo o lo que sea, pues puede hacerlo a través de la editorial o directamente a través de esta web. Pues muchísimas gracias por haber venido y ha sido un orgullo poder compartir con vosotros esta presentación.